Informe 24, con Jania Novel. En México, la violencia criminal ha alcanzado niveles que impactan de manera devastadora. No encuentro otro término para describirlo. Devastadora a niñas, niños y adolescentes. El reclutamiento forzado, la desaparición y la explotación por parte del crimen organizado se han convertido en fenómenos sistemáticos, pero invisibilizados. Pese a su gravedad, el Estado sigue sin reconocer legalmente lo que organizaciones civiles han documentado durante más de una década, que los menores de edad están siendo utilizados como informantes, vigilantes, halcones, transportistas, víctimas sexuales o incluso soldados. Vamos a profundizar precisamente sobre este tema. Vamos a conversar con Juan Martín Pérez García, una de las voces más firmes en la defensa de los derechos de la infancia en México, quien denuncia que la impunidad y la omisión gubernamental están dejando a toda una generación a merced de la violencia. Juan Martínez fue exdirector de Redim y hoy por hoy coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia. Muchísimas gracias, Juan, por esta comunicación. Jania, gracias por la oportunidad y por compartir, por supuesto, esta indignación. ¿Qué tan extendido está este fenómeno hoy por hoy, Juan? Lamentablemente mucho más de lo que quisiéramos. El primer estudio que me tocó coordinar, llamado Infancia y Conflicto Armado en México en 2010, hace ya 15 años, apuntaba de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Y en aquel tiempo estimamos, Jania, entre 35,000 y 40,000 adolescentes reclutados cada año. Esto lamentablemente no ha cambiado. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas desde hace 14 años le pidió al Estado mexicano reconocer esto, que está directamente vinculado con la estrategia de seguridad. Y mencionabas en tu introducción esa tríada: desaparición, reclutamiento y homicidio. Y lo vamos a tener constante en todo el territorio y se ha extendido prácticamente a todos los rincones del país. En otro estudio que me tocó iniciar en la coordinación cuando estaba como director de Redim, ya le tocó a mi colega Tania presentarlo, identificamos factores de riesgo. Y ahí encontramos entre 140,000 y 250,000 adolescentes que están en riesgo en todo el territorio y, por supuesto, hicimos indicadores de las entidades federativas. Y lo que es preocupante, Jania, es la omisión dolosa que tienen las autoridades y los expresidentes. Estamos hablando de Calderón. Las primeras recomendaciones llegaron con él. Las segundas recomendaciones en 2015 con Peña Nieto. Las recomendaciones en 2024 con López Obrador. Y ahora tenemos a la presidenta en un año que tiene el poder legislativo a su servicio, el poder judicial, que tiene, pues, digamos, una buena popularidad y tiene todo para poder tipificar el delito, crear programas de rescate y desvinculación y, sobre todo, Jania, hagamos acciones preventivas, porque ningún adolescente tiene por qué atravesar una cosa tan terrible como es el reclutamiento y ser partícipe de hechos criminales. La omisión también debería de ser castigada, ¿no? Bueno, en nuestro marco legal, la omisión es un delito, y más cuando llamamos omisión dolosa, es decir, tú sabes tu obligación, sabes que si no cumples con ello va a tener costos en la vida de las personas, incluso pérdida de vidas, y por eso estamos hablando de omisión dolosa. Dices, Juan, que las primeras recomendaciones se hicieron desde el sexenio de Calderón, pero desde entonces hay omisión. Digo, debería ser castigada, aunque sea considerada como delito, no la castigan hoy por hoy. No hay nadie que esté en algún proceso o ya sentenciado como se hicieron de la vista gorda. No hicieron nada, sabían que a los niños y los chicos estaban en peligro, que serían cooptados, que estaban en riesgo y siguen sin hacer nada. Estos números que nos aportas, Juan, son graves, ¿no? De 35,000 a 40,000 niños reclutados y la cifra era desde hace 15 años. Es catastrófico esto, ¿no? ¿Por qué los menores de edad están expuestos a ser captados por estos grupos criminales? Pues lo más sencillo, simple y doloroso, Jania, es porque están disponibles y son desechables. Algunas personas que se consideran analistas de seguridad, que no tienen enfoque de derechos humanos, suelen argumentar y generar el mito de que los reclutan porque tienen penas bajas o tienen ventajas procesales. Por eso digo que son personas que no tienen enfoque de derechos, porque digamos, no hay ninguna evidencia, no conozco, llevo décadas en esto, no conozco ningún rescate de grupos criminales a adolescentes que hayan sido privados de la libertad. Los usan porque están desechables, porque tienen 250,000 disponibles, y lo vimos ahora en el caso muy, muy grave de Michoacán. Era obvio que este adolescente no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a esto, y literalmente lo entregaron ahí para que fuera asesinado. Entonces, creo que esto es súper importante entender que ya es un tema de seguridad nacional,
Jania, esto se lo hemos hecho saber a la presidenta desde abril pasado, hicimos una carta pública hace 2 semanas, y no es porque los adolescentes sean en peligro, están en peligro. Pero mira, es un tema tan básico, Jania. Pensamos en una ficha de dominó, en este efecto que hace una ficha, tira otras. Si nosotros evitamos que una persona adolescente o joven sea esta ficha que asesina, que desaparece, que va a cobrar la extorsión, vamos a quitarle la base operativa a los grupos criminales y se va a reducir la violencia y otros crímenes. Es sentido común. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? Y es que hay una respuesta. La guerra es un negocio y llevamos más de 18 años con esta guerra que ha enriquecido a mucha gente. Qué grave, Juan. La guerra es un negocio, qué fuerte frase, pero no solo es la frase y las palabras al aire, es una realidad. Y la otra que nos acabas de confirmar, los jóvenes, los chicos son desechables. Qué situación tan triste es la que está viviendo México. Y parece que, no sé, dímelo tú, si a un chamaquito, le ofrecen 15,000 pesos nada más por chiflar y observar, ¿quién va a poder contra ese dinero? Me parece, no sé, dímelo tú, que el dinero de las becas o de los apoyos nunca le va a llegar a lo que le está ofreciendo el narco, y además también le ofrece un sentido de pertenencia, ¿no? Cuando este chico no tiene amor en su casa, no tiene un futuro porque no hay opciones para él de seguridad, de trabajo, de escuela, de amor, pues encuentra en estos grupos un sentido de pertenencia y además le pagan, ¿no? ¿Qué hacer con esto, Juan? Mira, hay un abanico grande de formas de reclutamiento y utilización. La mayor parte, como has comentado, los observamos como halcones o informantes, es decir, un niño incluso de primaria que va con uniforme o de secundaria y lleva un celular en la mano. Tenemos otros que están vinculados ya al procesamiento o incluso en los laboratorios, y muy poquitos desde nuestra experiencia llegan al sicariato o al uso de armas, porque pues no son confiables en muchos sentidos por su propio desarrollo cerebral, por el momento en el que se encuentran. Pero más allá de esto, también es importante ubicar, Jania, que la mayor parte de ellos no reciben ingreso, están siendo víctimas de explotación. Son muy poquitos los que reciben algún tipo de ingreso, y como vimos en este caso de Michoacán, si es que le llegaron a ofrecer algo, en realidad no iba a cobrar. ¿Y sabes cuál es el tema de fondo? Que al final, como tienen control territorial los grupos criminales y dominan quién va a la cancha de fútbol, quién va a la escuela, qué escuelas se abren, no tienen opción para negarse a poder participar, además de que en algunos casos hay personas familiares o amigos cercanos que les involucran. ¿Qué tipo de violencia enfrentan estos niños y adolescentes una vez que son reclutados, Juan? Todas las formas de violencia. La base del reclutamiento es la violencia. Entonces, bajo el argumento de que tienes que, ya estás a nuestro servicio, tienes que hacerte fuerte, aguantar, son víctimas de tortura, de violencia sexual y obviamente de violencia extrema al ser testigos o partícipes de crímenes atroces. ¿Qué opinión te merece que hoy por hoy los jóvenes intentaron organizarse? No voy a calificar si bien o mal, pero salieron con esta bandera de queremos paz. Los jóvenes que aún no han sido cooptados, los jóvenes que ven que hay un riesgo, los jóvenes que se sienten amenazados. ¿Qué opinión te merece que hayan salido a las calles en distintos puntos del país? Pues yo creo que es buena noticia que nuestra ciudadanía de todas las edades se movilice para expresar en una sociedad democrática lo que no está de acuerdo. Creo que fue bastante lamentable que pues desde la mañanera, desde la máxima tribuna del poder político de este país, se censure, se ponga sesgos, que no hay que descartar. Por supuesto que hay grupos de interés, como los hay de grupos de derecha o de otro tipo de corrientes ideológicas, que mientras no sea ilegal están en la posibilidad de hacer el ejercicio de sus derechos. Lo que creo que tenemos que diferenciar desde el mundo adulto es que son otra generación que tiene otros códigos, incluso la bandera esta que el mundo adulto no entiende de piratas, de una serie de anime, de Buen País. Entonces sí creo que hay que entender que las juventudes son diversas. Hay unas que están vinculadas a los partidos políticos, hay otras que están movilizándose en los entornos digitales, hay otras que tienen apenas la posibilidad de sobrevivir con trabajos precarios, y también hay otras que no están interesadas en participar pese a que no tengan mucha perspectiva. Entonces creo que es muy temprano para saber en qué va a derivar las movilizaciones, porque aquí hubo mucho ruido adulto, mucho ruido político, y no se le escuchó a los adolescentes y jóvenes que se están movilizando de muchas formas. O sea, el llamado tendría que ser a que los escuchen. Cállense y escuchen, ¿cierto? Es un buen resumen, Jania. Los adultos tenemos que guardar silencio, escuchar a las personas jóvenes en la diversidad política que son y que tienen derecho,
y a partir de eso ver cuáles son las obligaciones de Estado que se tienen que garantizar y reconocer aquellas que no se están cumpliendo. Y a tu juicio, ¿cuáles no se están cumpliendo? Repítenoslas, por favor. Derecho a una vida libre de violencia, derecho al trabajo, derecho a educación y sobre todo derecho a organizarse. Oye, Juan, una duda, me parece que, pues no sé si sea una duda razonable, pero sí tengo esta duda. Este asunto de cooptar, de reclutar, el reclutamiento forzado, ¿es un delito o no lo han tipificado como delito aún? Lamentablemente, Jania, en este país pueden reclutar impunemente, tienen garantía de parte del Estado que no van a ser sancionados. Desde hace 14 años que las primeras recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidieron expresamente tipificarlo como delito específico en el Código Penal, crear programas de desvinculación y acciones de prevención. Para esto necesitamos, obviamente, una reforma legislativa y eso nos permitiría tener estadística. Ahora lo que estamos hablando son estimaciones que hacemos desde la investigación, desde la sociedad civil, pero no hay datos oficiales. Por otra parte, hemos logrado, y esto es súper importante comentarlo, Jania, que se tipifique en 2 entidades federativas, en Hidalgo y en Zacatecas. Ya están los códigos penales, tenemos que dar seguimiento cómo lo están instrumentando, pero necesitamos que tenga un carácter federal, porque estamos hablando de crimen organizado y esto tiene un carácter mucho más federal en los delitos. ¿Solo en estos 2 estados, Hidalgo y Zacatecas, se tipifica como delito el reclutamiento forzado? Exactamente, solo en esos espacios hemos logrado esa tipificación. ¿Qué debería hacer el gobierno mexicano de manera urgente? Reconocer que el reclutamiento forzado es un tema de seguridad nacional y que necesita proteger a los adolescentes y jóvenes que están literalmente a disposición del crimen y que seguirán alimentando con su sangre sus vidas, sus sueños, esta maquinaria de guerra. Tenemos que cambiar la estrategia. Es obvio que no ha funcionado. Es necesario desmantelar las redes de macrocriminalidad, es decir, políticos, funcionarios, fuerzas militares corruptas con los operadores criminales, seguir la ruta del dinero, desmontar todo esto y obviamente reinvertir el presupuesto donde lo necesitamos. Prevención, salud, educación, trabajo. Ahí es donde se resuelven realmente los temas. Tristemente, las becas, por más que discursivamente digan que quieren cambiar algo, es obvio que seguimos teniendo estos grandes problemas porque esto tiene otro fin, que no hay que ser muy sesudo para ello. Tienen fines más bien de carácter electoral, no son de un partido. Esto lo han usado todos los partidos que ha tenido nuestro país, todos los partidos políticos, pero necesitamos política de Estado, no necesitamos programas electorales. Con esa reflexión me quedo. Necesitamos políticas de Estado, no programas electorales, y la que acabas de decir, tenemos que cambiar la estrategia. Es obvio que no ha funcionado. No hay más comentarios, su señoría. Así mismo. Muchísimas gracias, Juan. Es un gusto platicar contigo. Por supuesto que el espacio está abierto. Me parece que estamos metidos en una enorme problemática y no estamos atacando el origen y la fuente. Te agradezco mucho de nueva cuenta. Juan Martínez Pérez García, defensor de derechos de infancia, exdirector de Redim y coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia. ¿En dónde te encuentran? ¿En dónde te leen? ¿En dónde te escriben? Sí, nos encuentran así nos buscan en cualquier red social, Tejiendo Redes Infancia, o en mis redes sociales, @JuanMartinMX. Te agradezco muchísimo. De nueva cuenta, un abrazo, Juan, y seguiremos hablando de este tema hasta el cansancio. Así será. Fuerte abrazo, gracias. Fuerte abrazo. Y ustedes no se vayan, seguimos aquí. Volvemos.